Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes, licenciado. Licenciado, Buenas buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Qué gusto poder compartir nuevamente la clase. Vamos a continuar desarrollando la temática que abordamos el martes anterior. Esta es una temática que nos va a llevar por lo menos unas 4 sesiones porque contiene muchas particularidades. Y creo que por aquí vamos a ir quedando previo a la primera prueba. Si se recuerdan, estábamos hablando en la clase anterior siempre sobre el análisis de los elementos de una definición jurídica. Hoy vamos a ir entrando un poco más en materia en la misma y para lo cual vamos a tomar de base un texto que es muy interesante. Si en algún momento pueden adquirirlo, pues es de mucha valía. Pareciera que vamos a regresar a estudiar los primeros semestres, pero no es así, porque el enfoque que da este personaje es mucho más avanzado. Se trata de un texto que el título obviamente es relacionado con la introducción al derecho, pero a un nivel muy avanzado, muy técnico. Se trata del libro el autor es Mario L. Álvarez Ledesma. Formado en España, México. Son personajes, son juristas que han dado mucho al ámbito doctrinario. Y de esa cuenta, pues vamos a abordar el tema en el marco, obviamente, del programa previsto. En relación al texto que a veces nos hemos abordado, si vamos a tomar un texto de referencia, les comento, estuve haciendo algunas consultas en algunos ámbitos sobre el tema y es increíble de la bibliografía que nos sugiere la facultad, increíble, pero no he logrado encontrar un solo texto, porque la respuesta es que están agotados, que hay que pedirlos, en fin, y a nivel nacional pareciera que cuesta un poco encontrar parte de la bibliografía. Sin embargo, estuve hablando con algunos colegas y espero tener una respuesta entre este fin de semana para que la próxima semana podamos contar con un texto que nos permita, digamos, llevar cierta secuencia y a la vez poder ir profundizando en los temas de interés, ¿verdad? Evidentemente, el programa establecido en la facultad se puede ir alimentando con la experiencia y con oraciones de muchos textos, porque dentro de ello hay mucha teoría clásica, ¿verdad? Pero qué mejor si hubiese uno que se fuese aproximando al contenido de la cátedra, ¿verdad? Espero que para la otra semana tengamos algún documento referente porque entiendo que no sería tan fácil que con cada clase estemos pensando en adquirir un texto diferente, porque en su momento, pues, vale la pena profundizar, pero eso ya es como parte de la decisión personal. Para efectos académicos, sí estoy consciente de que tenemos que adecuarnos no solo a los reglamentos, sino que al programa para tratar de llevar un equilibrio y no salirnos del guión, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que podamos profundizar, ¿verdad? Ayer haciendo esas consultas, por ejemplo, encontré un documento relacionado con Aristóteles, que ese sí en su momento voy a compartirlo con ustedes porque es
Es sobre la apología del delito de Aristóteles, pero es interesantísimo conocerlo porque es justamente a través de ese documento que uno asimila la defensa que él tuvo ante los filósofos que lo acusaron, ¿verdad? Entonces, vale la pena, digamos, analizar ese tema porque no solo para la clase, es un tema que le permite a uno interpretar de una manera mucho más categórica esa valiosa defensa que hizo y obviamente pues le permite a uno reflexionar sobre a veces el exceso de la aplicación de los principios, de los valores, ¿verdad? Entonces, increíble, fíjense, pero en la misma Biblia a veces nos ilustra sobre que entre más puritano o más perfectible pretenda ser uno, no siempre el resultado es el mejor. Y muchas veces hay una parte de la Biblia que dice que el impío tendrá larga vida, y es una cosa increíble, que es cuestión de verla en su contexto, pero ya en la práctica han habido personajes de la historia que nos dan lecciones muy, muy especiales, y una de ellas es la lección que nos dejó Aristóteles, ¿verdad? No obstante todo el aporte que él dio a la sociedad, él prácticamente permitió su muerte, ¿verdad? Aunque tuvo una defensa valiosísima, al final él admitió y no quiso, digamos, evadir la justicia de ese entonces, o no la justicia, sino que la aplicación de esa normativa de ese entonces, ¿verdad? Otro personaje que también es importante conocerlo es Tomás Moro. ¿Han escuchado ustedes algo de Tomás Moro? No, licenciado. ¿Alguien ha leído algo? No, Lick, disculpe. No, ¿verdad? Tomás Moro fue un funcionario inglés y no me voy a dedicar mucho tiempo a eso porque me saldría un poco de la clase, pero eh, que jugó un rol muy importante dentro de la monarquía inglesa. Fue un abogado muy capaz y exageradamente ético, al extremo que él fue en su momento santificado por el Papa, ¿verdad? Pero el pecado de Tomás Moro fue básicamente no admitir que la autoridad del rey era superior a la divinidad. Y él al final, a pesar de que había sido como canciller, digamos, un equivalente a canciller de la corona, imagínense esa relación con, con el reinado de Inglaterra de ese entonces. Fue un hombre que jugó un rol importantísimo en la sociedad inglesa. Eh, hay libros, uno de ellos se denomina La Utopía de Tomás Moro. Es interesante. Pero como él no aceptó esa superioridad que pretendían todos los funcionarios en relación al rey y la divinidad, prefirió morir en la guillotina. Imagínense qué nivel de convencimiento ético, ¿verdad? Entonces, si hacemos un paralelo, Aristóteles prefirió morir defendiendo sus teorías y no admitiendo porque los otros pretendían que él admitiera que estaba equivocado, dándole la razón a ellos.
también por el nivel de injusticia que se iba a cometer, prácticamente le permitieron a Aristóteles que se escapara y que no enfrentara el juicio y no aplicara la cicuta. Y él dijo no. Estos son niveles de altísima moralidad y altísima ética que es prácticamente imposible de superar. Y hago un paralelo con Tomás Moro, porque Tomás Moro fue un hombre de mucho éxito, digamos, de mucho poder en su momento, pero a la vez extremadamente ético. Y ante la no admisibilidad personal de dejarse imponer, por así decirlo, los criterios de la monarquía, prefirió morir, ¿verdad? Entonces, son extremos que se dan en la historia y que son un ejemplo, ¿verdad?, de profesionales convencidos de sus principios, ¿verdad? Por eso el día de mañana esperemos que los colegas ahí apliquen sus principios y voten adecuadamente en el tema del colegio. Vamos a ver si alguien aplica algo de eso. Bien, siguiendo con la temática, hoy vamos a abordar el tema de la introducción al derecho, sobre este texto, pero especialmente sobre de qué estamos hablando cuando hablamos de derecho. La realidad de lo jurídico se halla siempre presente en nuestras vidas. Siempre, históricamente, ¿va? Conscientes o no de dicha realidad. La aludimos constantemente en el lenguaje coloquial, al utilizar expresiones como tengo derecho a, por derecho propio, es conforme a derecho. Y les voy a agregar algún concepto que tal vez les va a dar risa. En una de sus películas, Cantinflas decía, no hay derecho, no hay derecho. ¿Alguien ha visto alguna película de Cantinflas? Sí, licenciado. ¿Verdad que es interesante la moraleja o el ejemplo que él deja, ¿verdad? Siempre da un mensaje. Muchas veces las personas les causa risa o algunos dicen, a mí no me causa ningún chiste Cantinflas, ¿verdad? Obviamente respeto, pues, si alguien piensa así, pero pienso que está equivocado porque fue tanta la influencia de Cantinflas con sus papeles desarrollados que la Real Academia admitió hace muchos años el concepto cantinflear, ¿verdad? Imagínense hasta dónde llegó la incursión de él con ese juego de palabras que hacía, ¿verdad? Y que en cada película él siempre deja un mensaje. Siempre. No fueron películas solo por ganar dinero, sino que se interesó por lo social, ¿verdad? Películas como El Doctorcito, El Profesor, y una serie de películas, y especialmente Su Excelencia, ¿verdad? Pero él en muchas ocasiones decía, no hay derecho, no hay derecho. Y es similar a decir, por ejemplo, tengo derecho a, por derecho propio, o es conforme a derecho. Cuando decimos, por ejemplo, que es conforme a derecho, es porque lo que se está aplicando, la norma que se está aplicando, está ajustada a la ley, al sistema, ¿verdad? Que el sistema sea cuestionable, ese es otro tema, ¿verdad? Porque nunca vamos a encontrar un sistema perfecto. Cada país tiene en el marco de su soberanía,
aplica sus propias normas, sus propias reglas, y hay que respetarlo, ¿va? Porque de eso se trata, digamos, y hacia ahí vamos a ir llegando cuando vayamos concluyendo sobre la importancia del derecho, ¿verdad? Por ejemplo, en el día de ayer surgió una noticia muy interesante, no sé si alguien la escuchó, que aparentemente no tiene relación con, con nosotros, pero para mí que sí tiene mucho mensaje y mucha trascendencia a nivel nacional si tenemos un poquito de perspicacia a futuro. ¿Alguien se enteró de la decisión que tomó la Asamblea Legislativa de El Salvador el día de ayer? No, licenciada, yo no escuché. No, ¿verdad? Es importante, digamos, a veces tener conocimiento de ciertos temas porque en algún momento nos podemos ver vinculados o relacionados con ellos. En El Salvador, la Asamblea Legislativa, el día de ayer, no estoy seguro si modificó más artículos, pero de lo que sí estoy seguro es que derogó un artículo constitucional. Imagínense qué nivel de trascendencia. Y el artículo que derogó fue relacionado con el pago de la deuda política a los partidos políticos. ¿En qué consiste eso? Como la Constitución nuestra establece una deuda política a favor de los partidos políticos en relación al que supera el 5% de los votos obtenidos en la primera vuelta presidencial, ronda, o que obtenga por lo menos una curul en el Congreso. Los partidos políticos se hacen acreedores a $2 por voto obtenido. Y de esa cuenta hay partidos que obtienen en los 4 años a 20 millones de quetzales como deuda política. La pregunta es, ¿para qué sirven esos 20 millones? ¿Será que sirven para los afiliados? ¿Será que sirve para la sociedad? No. Para financiar su partido le sirve. Pero fíjense que si fuera Bueno, ni para financiar ligas para ellos, para la cúpula, los partidos, para las juntas directivas. Sí, si fuera para financiar el partido, porque la ley sí establece el objetivo de esa financiación. De eso a que se cumple es otro tema. Sí, lamentablemente, algunos salen favorecidos, indudablemente. Pero que la población sea favorecida, definitivamente no es así. Entonces, ¿por qué les digo esto? El Salvador, digamos, expulsó, derogó de su constitución el artículo que permitía el financiamiento para partidos políticos. A partir de esta nueva gestión, los partidos no tendrán deuda política. Pero lo curioso es, doctrinariamente y en la práctica hay 3 maneras de financiarse. Uno es un financiamiento nacional, que es como este, que está establecido en la Constitución. Y hay financiamiento también privado, que es solo las donaciones o el apoyo que da el sector privado o los privados en forma individual o colectiva hacia una expresión política. Y hay un procedimiento mixto, pero obviamente no estamos hablando de partidos políticos acá, pero sale a colación porque ustedes dirán, y suena, digamos, aparentemente poco lógico. En El Salvador, el Partido Nuevas Ideas tiene prácticamente la totalidad
de los diputados son de ese partido. Creo que son 2 o 4 diputados nada más que tiene de oposición. Prácticamente la Asamblea no tiene oposición. Entonces la pregunta es, ¿a quién favorecía la deuda política en este momento en El Salvador? A Nuevas Ideas como tal, si es una mayoría. Definitivamente, Nuevas Ideas. Y la pregunta es, ¿cómo Nuevas Ideas modifica la Constitución en contra de sus intereses? ¿A qué conclusión llegamos? Que ese dinero no se estaba utilizando para ese objetivo. Sí, históricamente no se ha utilizado, pero en este momento que ellos son mayoría, pasémoslo al plano nuestro. ¿Será posible que en Guatemala, teniendo un partido mayoría al lado del gobierno, tendría la hidalguía de generar una norma como esa? Y que estaba, perdón, No, que salga de, pero había una propuesta por 2 partidos solicitando el incremento de ese porcentaje aquí en Guatemala. A eso me refiero. Lo nuestro sería lo contrario. Aquí lo que pretenden es, actualmente está regulado con $2, y lo que pretenden es que se apruebe una modificación a la ley, una reforma, para incrementarlo a $3 por voto. Les hago el comentario, El Salvador, y que van a disculpar que me salga un poquito del tema, pero es en relación a la lógica que ellos manejan. Que aunque la lógica es inversa, porque a quien desfavorece esa decisión en este momento histórico es al partido de gobierno. Pero lo que se desprende de eso es que el presidente tiene una mentalidad, digamos, muy práctica y muy coherente, porque lo que dice lo está haciendo. Si esa modificación es de beneficio para el pueblo, la hace. ¿Y cómo no se le va a aplaudir a alguien que esté tomando decisiones lógicas, consecuentes con los intereses sociales? Pues no le queda más a uno que admirarlo, pues, y respetarlo. Y desearles éxitos a los hermanos salvadoreños, porque una decisión como esa es muy atrevida, muy fuerte, contundente, pero que denota una aplicación de valores éticos muy respetables. Así es que eso pasó en El Salvador ayer y ya es ley en el sentido de que no hay financiamiento a futuro. Difícilmente lo retoman porque les causaría severos problemas, ¿verdad? Así es que ese es como un ejemplo de hablar de aspectos relacionados con el derecho, porque ellos van dándole la forma y provocando con ello la paz social, ¿verdad? Que es hacia ahí va el derecho. La vida humana posee una dimensión social necesaria. Es obvio, ¿verdad?, que tenemos que tener una relación o interrelación social permanente. El autor nos dice que el derecho convive en sociedad con otras formas de regir la conducta humana, como religión, las reglas de comportamiento social, la costumbre y la moral. El derecho tiene que lidiar, tiene que ser parte de cómo abordar el tema religioso. De hecho, ustedes saben que existe un derecho canónico, ¿verdad? Que es el derecho que se aplica a toda, digamos, la organización católica, partiendo desde el Papa, ¿verdad? Tienen sus propias reglas, de hecho, tienen sus representantes. Existe un Estado, digamos, en el caso del Vaticano, que es un Estado, aunque es un Estado dentro de otro Estado, el Vaticano es un Estado, ¿verdad? Tiene su propio sistema de derecho, sus propias reglas, sus propias leyes, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. Pero también el derecho regula el comportamiento social, porque cualquier sistema jurídico que exista va orientado a generar orden. Claro que es a través de la coacción y la fuerza del Estado, pero hacia ahí va el derecho,
digamos, como fin supremo, obtener la paz social, ¿verdad? Obviamente también tiene que respetarse las costumbres y la moral. En el caso nuestro, tenemos una constitución muy interesante, porque como somos una población multiétnica y multicultural, está establecido, digamos, la importancia que reviste respetar las costumbres, ¿verdad? Los ancestros, ¿verdad? De hecho, hay normativa que viene a sumarse a ese esfuerzo, como por ejemplo el convenio 169. ¿Quién me puede hablar un poco de ese convenio? Es el de la OIT, licenciado. Sí, sí. ¿Cuál es la finalidad de ese convenio? El 69 dijo, Buenas tardes, ¿no? licenciado. Buenas. Es con la finalidad de promover y de proteger los intereses de los pueblos originarios. Sí. Y eso es parte, obviamente esta normativa es parte del bloque de constitucionalidad y es parte de la convencionalidad, pero lo importante de ese convenio es que como fue ratificado por Guatemala, ya es ley en Guatemala. Y lo que pretende es consultas previas, por ejemplo, un tema de minería o un proyecto social que afecte a ciertas comunidades, hay obligación de hacer consultas previas. Entonces, y eso tiene que ver con las costumbres, ¿verdad? Con la moral, digamos, en este caso, de los pueblos originarios, que de hecho han habido ejemplos muy complicados, generalmente por no aplicarlo adecuadamente. Entonces, o a veces también pretenden excederse, digamos que pretenden a veces algunas poblaciones que no se puede hacer nada sin lo que ellos decidan, y no se trata de eso, porque si se tratara de eso, entonces caeríamos en lo que dijimos en la clase anterior, en la anarquía. No se trata de eso. Se trata de ser consecuente y regirnos al tema y hacer las consultas pertinentes para que ellos tengan ese derecho, esa oportunidad de. Porque en Guatemala hemos sido, no digo la palabra real, pero hemos sido muy, no necesariamente ingenuos, pero sí hemos sido muy, demasiado buenas personas en ciertos temas. Por ejemplo, en el tema de la minería. Ha sido tan vergonzoso que las utilidades que le quedan al país, yo me atrevería a decir que ni siquiera llega a miseria, ¿ah? Es algo espantoso, vergonzoso, ¿verdad? Digamos, pensar, por ejemplo, en un 2% de utilidades. Eso no tiene sentido, pues, ¿verdad? O sea, si se va a explotar algo y se va a afectar al medio ambiente, tienen que haber compensaciones al respecto. Pero desarrollar algo para que otro país u otras personas sean las favorecidas en detrimento del país, ese es el poco nacionalista, ¿verdad? Aquí en Guatemala se ha dado mucho de eso, ¿verdad? Con el tema de la minería abierta, pero tiene relación lo que les digo con el tema de las costumbres, y el derecho tiene que adecuarse a todos esos marcos, porque o todos hijos o todos centenados, ¿verdad? En relación a la institucionalización de la fuerza social en el poder político y la consecuente aparición del Estado. Esto le da otra connotación al derecho. Hacen avanzar el derecho de mero lenguaje social y lenguaje estatal. Porque una cosa sería hablar del derecho sin un marco estatal, y otra cosa es hablar del derecho ya en el marco del Estado. Y ahí empieza uno a hablar de normativa y del poder que el Estado ejerce sobre la sociedad, pero dentro de un sistema, ¿verdad? De igual manera, es importante hablar de la validez del derecho, que está determinada por su obligatoriedad.
su eficacia por coacción. Es decir, cuando hablamos de derecho, también estamos hablando de obligatoriedad, de cumplimiento. Y efectivamente, pues, para que haya cumplimiento, tiene que haber niveles de coacción legales. No me estoy refiriendo a delinquir, sino que coacción en el sentido de que el Estado impone el poder. Por ejemplo, en materia de derecho penal, ¿quién tiene ese poder investigativo? Hablando de nuestro sistema. ¿El Ministerio Público? El MP. Sí, el Ministerio Público está investido de ese poder. Digamos, hay delitos que, si son de acción privada, evidentemente es el interesado o el afectado el que inicia su acción y se convierte él en investigador y en coadyuvante ante los órganos, ¿verdad? Pero si es un delito de acción pública, de oficio, el Ministerio Público tiene que actuar, ¿verdad? Entonces, quien ejerce el monopolio en materia penal es el Ministerio Público, ¿no? Entonces, nadie debiese estar fuera del ámbito de aplicación, porque en ese sentido tendríamos que aplicar la igualdad del derecho, ¿verdad? Pero acciones como la que hizo nuestro Congreso hace unos meses de derogar el artículo 82 de la ley de la delincuencia organizada, es un error. Bueno, no es solo un error, ¿verdad? Ese es un aspecto que no le favorece en nada a la población. ¿Y por qué no le favorece? Porque es una norma casuística, ¿verdad? Y que favorece, entre otros, a los partidos políticos, porque no son sujetos a investigación en el tema de financiamiento. ¿Y qué nos dice el principio, aplicando el derecho romano, lex dura lex? ¿Qué nos dice ese principio? Lex dura lex. Ley dura, pero es ley. Ley por muy dura hay que aplicarla. La ley es la ley. No pueden haber excepciones, digamos, con parámetros tan diferenciados, ¿verdad? Derogan un artículo que lo que hacía es darle una cobertura general, cualquiera. Es que miren, aquí no es cuestión de familia, de apellido, de capacidad económica, de inteligencia, de historia, no. Si hay una ley, tiene que aplicarse y quien la infrinja tiene que asumir las consecuencias. Es bien sencillo. No se trata de que se la van a aplicar a A o a B por ocurrencia. Sencillo. Ejemplo, en un matrimonio, si el esposo, digamos, de casa, trabaja, la señora no trabaja, pero él no da para los alimentos a sus hijos y a su familia, sencillo. Está incumpliendo con una ley. Y hay un delito aplicable por la no asistencia económica. Y aunque tenga mucho dinero, pero si no cumple con lo fundamental, tienen que aplicarle la ley. Y si tiene que ir a la cárcel, tiene que ir. ¿Ah? Lo que sucede es que a veces las esposas o las personas no lo delatan porque dicen, si se va a la cárcel, menos me va a dar, menos me va a apoyar. Es un ejemplo, digamos, muy elemental. Pero en otros ámbitos, si alguien delinque, tiene que asumir las consecuencias. Porque si no, ¿para qué hay ley? ¿Para qué hay norma? ¿Para qué hay un código? ¿Para qué existe un juez? ¿Verdad? ¿Para qué existe un fiscal? ¿Ah? Si no se investiga oportunamente, ¿qué hace la fiscalía?
no hace nada, porque la justicia retardada no es justicia. Yo entiendo que a veces en Guatemala, perdón, como ha pasado de todo, a veces se cuestiona mucho porque dice uno, bueno, cometen tantos delitos y después se acogen a cierta normativa y ahí no pasó nada. Como por ejemplo la aceptación de cargos, ¿verdad? Sé que hay mucha normativa cuestionable porque personajes tan nefastos, por ejemplo, como el que fue secretario de la señora Valdetti, ustedes son muy jóvenes y a lo mejor no, en ese momento no, 2012, 2014, 2015, no le ponían mucho interés. Pero él era un delincuente, pues. Era un delincuente, yo creo que como decía Garófalo, nato, ¿eh? Entonces, si lo nombraron como tal, delinquió por 2 o 3 años y después se convirtió en colaborador eficaz. Ahí está feliz en otro país, ¿no? Entonces, juzguen, ¿no? Siguiendo con la temática, la relación de poder, soberanía, legitimidad, derecho, expresa varias cuestiones estrechamente relacionadas con la función y el modo en que el derecho se desenvuelve como fenómeno político. Si ustedes ven en esta parte, cuando hablamos de poder, hablamos de Estado, pero también hablamos de soberanía. Y el poder radica en el pueblo. O sea, estamos hablando doctrinariamente, ¿verdad? Estamos, por lo menos, soñemos un poco, ¿no les parece? Pero, digamos, doctrinariamente es así. El poder radica en el pueblo. Y él ejerce su poder a través de la soberanía, tanto interna como externa, ¿verdad? Por eso es tan importante, digamos, la educación. Porque la educación nos da fortaleza, digamos. En el tema del poder, por ejemplo, el pueblo tiene poder cuando emite su voto. Ese es el momento en que el pueblo ejerce el poder y ejerce incluso su soberanía. El problema es que si no tenemos educación y no conocemos las interioridades o no tenemos el alcance, votamos por un spot publicitario, por una fotografía, por un mensaje, pero no vamos al fondo, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, estoy convencido que en Guatemala votamos, pero no elegimos, ¿verdad? Somos buenísimos para votar, ¿no? Hasta nos echamos los tragos después de votar, pero no elegimos, ¿no? Y después decimos otra vez, ¿no? Otra vez, miren qué cosas está dirigiendo el país. Pero nosotros, como dice acá, habla de legitimidad, dice que la legitimidad, el derecho expresa varias cuestiones estrechamente relacionadas con la función y el modo en que el derecho se desenvuelve como fenómeno político. Cuando hablamos de poder es un concepto interesante. Si hablamos de soberanía, de igual manera. Pero cuando arribamos a la legitimidad, también es importante. Porque nosotros con nuestros actos legitimamos o no. Por ejemplo, mañana, por la planilla que gane, ¿verdad? Nosotros como profesionales vamos a legitimar a esa planilla. Si no tenemos concepto y no vemos hacia dónde van o qué pretenden, especialmente una de ellas, corremos el riesgo de legitimar lo que después nos va a afectar, ¿no? Pero muchas veces nos vamos por lo pueril, no profundizamos, ¿verdad? Hay quienes, les soy franco, podrán tener un doctorado en Derecho en este momento, pero aún no saben dónde va a ser la elección. No saben que va a ser en la zona 13, ¿verdad? Y que empieza a las 8 y termina a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde para tener opción a emitir el sufragio, ¿verdad? No saben quién encabeza las planillas, ni saben quiénes están detrás de esa cantidad de votos, ¿verdad?
Entonces, pero esos somos los guatemaltecos, somos buenísima gente. Otro aspecto importante es el orden jurídico aporta la sistematización de conductas sociales. Es el ordenamiento de la conducta social y la renuncia al uso de la fuerza, es decir, la paz social. El tener un ordenamiento nos orienta a generar una conducta social adecuada. Por eso, cuando pretendían, por ejemplo, modificar la Constitución y crear dos sistemas jurídicos, era terrible lo que se estaba sucediendo, ¿verdad? Era terrible porque si teniendo un sistema, vean lo que ha pasado en la historia nuestra, imagínense si tuviésemos dos sistemas jurídicos. ¿Qué opinan de eso? ¿Cómo ven ustedes ese tema? Que hayan dos sistemas jurídicos. Con confianza. Estamos con agencias guay, entre amigos. Licenciado, si con uno casi que nos volvemos locos, creo que considero con dos, imagínense la contradicción que existiera. Todos tendrían la razón y creo que caeríamos otra vez en el tema de la última clase, en una anarquía total, porque todos tendrían querer tener la razón. Sí, sí. Yo tuve la oportunidad hace algunos años de tener una entrevista con varios integrantes del comité, no, de la alcaldía indígena de Sololá. Gente de mucho respeto, gente que conoce sus particularidades, pero que también tienen unas actitudes muy categóricas bajo ciertos aspectos. Y estábamos hablando en esa ocasión en parte de la aplicación de la ley, porque ellos tienen su propia forma de castigo, ¿verdad? Y en algún momento se habló de la figura del amparo, ¿verdad? Y me dice uno de ellos, nosotros tenemos nuestro propio amparo, me dice. Así, le dije, ¿en qué consiste? Pues aquí el funcionario que se porta mal, me dice, le cerramos la oficina y o cumple o atiende las peticiones nuestras o tiene problemas. Imagínense ese amparo. Fuerte, ¿verdad? Y de hecho, cuando han habido problemas, PGN, Ministerio Público, Juzgado de Familia, de Menores, Laboral, Penal, Derechos Humanos, las oficinas de ahí, si dan la orden, se cierran. Hubo una ocasión que llegó el presidente actual y las oficinas estaban cerradas y no hizo nada, nada. Entonces, eso da una luz o da una orientación de qué pasaría si tuviésemos dos sistemas, ¿verdad? Solo ahí lo dejo porque voy a seguir en otra profundidad oceánica que no es nada conveniente, pero sí tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, Guatemala es una. Los guatemaltecos somos todos. Blancos, negros, afros, chaparros, altos, todo. Entonces, es importante, digamos, fortalecer el sistema, pero un sistema único, y que a todos se les aplique la ley. Porque el problema sí es cuando hay desviación del derecho, cuando hay un favoritismo.
ahí estamos mal. Ahí sí yo estoy totalmente en desacuerdo. Sencillo, como dicen los papás o los abuelos, o todos hijos o todos entenados. ¿Ah? Esto no es filosofía, esa es una frase popular, pero tienen razón, ¿verdad? Pero en general, lo importante de asimilar, digamos, el derecho es que no solo se viene sistematizando, sino que ejerce el poder y lo que pretende es la paz social, que es tan importante. Se puede ver, por ejemplo, cuando uno sale de viaje, por ejemplo, de la capital, independientemente de la hora que salga, llega a buena hora a su destino y es muy satisfactorio. Pero si en el camino tiene obstrucción y no puede pasar, que muchas veces le toca que retornar porque no puede pasar, eso no es nada agradable, pues, ¿no? Y eso no es paz social, ¿verdad? Porque están violentando el derecho de libre locomoción, ¿verdad? Entonces, lo que pretendemos es enfatizar y crear conciencia objetiva, serena y práctica, porque es importante la ideología, el ser idealista es importante tener sueños, pero qué mejor si logramos aterrizar, ¿verdad? Con resultados. Quiero esto, pero lo voy a hacer, ¿verdad? No sentarnos y decir, Dios, envíame un vehículo de último modelo. Pero ¿y si no trabajamos, si no estudiamos, si no nos preparamos, será que ese vehículo de último modelo va a llegar a nuestro poder? Y por eso no deja de existir Dios. Dios sigue existiendo, Él va a seguir existiendo. Pero va a depender de nosotros la aptitud que asumamos para obtener el resultado esperado, ¿verdad? Bien, hasta donde vamos conversando, me gustaría escuchar algunos puntos de vista o algún aspecto que quisieran que se enfatizara, si fuese posible, y si no, pues continuamos. Con confianza, por favor. De eso se trata, de que aprendamos. Conocimiento es recíproco. Hoy no estamos todos en clases, pero habemos un bonito número, digamos, compartiéndola. ¿Quién da más? ¿Qué hemos asimilado hasta este momento cuando hablamos de derecho? ¿Estamos confundidos con la ley? ¿Con la regla? ¿Con la norma? ¿Hay diferencia entre derecho y ley? ¿Entre derecho y norma? ¿Entre regulación? ¿Entre sistema? ¿Qué podemos asimilar de lo que hemos abordado? Mi punto de vista, como lo planteó el ordenamiento de El Salvador, ¿verdad? Pienso que ya no van a poder participar muchos partidos políticos porque muchos van con el interés de obtener la ganancia de los $2 por voto. Entonces, ya ese dinero ya no les suma a ellos, y si no tienen la capacidad económica para participar, van a ser menos los participantes. Pienso que aquí en Guatemala, una vez una persona me hizo un comentario de que acá les dan 200,000 para iniciar. Dice que ellos tienen que presentar un cheque, como que ellos tuvieran ese dinero en efectivo para ser inscritos. Entonces, si aquí en Guatemala se planteara el mismo problema, creo que ya no hubiera tanto
tanto participante, como hay como hasta 20 y pico de partidos, serían menos, se reduciría la participación de los políticos. Qué interesante lo que dice la compañera. Sí, sería un desincentivo, ¿no? Tiene razón, ese es parte, podría ser un efecto colateral de esa decisión, ¿verdad? Porque no existe el incentivo de obtener un beneficio posterior, independientemente que se gane o se pierda. Sí, es posible que, digamos, se esté conduciendo El Salvador, por ejemplo, eventualmente a un bipartidismo, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? Entonces, es una idea muy fuerte la que tomaron. Obviamente tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? Pero yo creo que al final va a ser más el beneficio que lo contrario a ello, porque ordena y permite como actuar con más propiedad y con más compromiso. Porque el problema es que muchas veces participamos en función de qué voy a obtener. Ajá. ¿Qué voy a obtener? Entonces, no estamos pensando en servir, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en que el que trabaja y el que se esfuerza tiene que recibir una retribución, tiene que haber un beneficio personal, porque difícilmente se va a trabajar por digamos, por amor al arte o de una forma, digamos, que no implique un estipendio. Incluso personajes como Elon Musk, lo dudo que dé tantos millones para regalar, ¿no? Lo dudo. Los intereses son otros, ¿verdad? Entonces, pero interesante el comentario, ¿verdad? Otro comentario sobre el tema, no necesariamente sobre ese tema, sino que me interesa que nos concentremos también en la importancia del derecho. Ya vamos a llegar a los sistemas y vamos a hablar de una definición para dejar un poco como cerrada un poco la idea, sin que eso implique que ahí se queda, porque esto es increíblemente amplio. Bien. Continuando con la temática, vamos a irnos concentrando en la definición del derecho. ¿Qué van a decir ustedes? Habla de definición, pero no concluye, pero es parte de la complejidad del tema. Resumiendo acá parte de lo que nos dice Mario Álvarez Ledesma, este es el libro. Es una maravilla. Es un libro que, si alguien de ustedes tiene, por ejemplo, el libro de García Maínez de Introducción al Derecho, es muy importante también. Pero este libro viene a fortalecer una serie de conceptos por lo didáctico, ¿verdad? Él nos dice que los autores que abordan el concepto de derecho no han conseguido ponerse de acuerdo, ni en el género próximo, ni en la diferencia específica del concepto. Imagínense, alguien dirá, bueno, ¿cómo es posible que todavía no se pongan de acuerdo en una definición de derecho? Pero aún así tiene lógica y tiene razón de ser. Porque para muchos autores el derecho se puede, digamos, como concretar en normas, en sistemas, en principios. Y ahí empieza la contradicción, ¿verdad? Porque una cosa es hablar de norma y otra cosa es hablar de principios, ¿verdad? Y si ahora le agregamos aspectos como, por ejemplo, doctrina, entonces cada vez se van como incorporando nuevos conceptos a la definición, entonces se vuelve más extenso. Y cada uno va a defender su teoría, ¿verdad?
Y en ese sentido, el derecho se relaciona con ideas. Y aquí sí nos vamos a detener un mínimo, como por ejemplo, libertad. La justicia, la igualdad, el bien común. Solo esos 4 conceptos nos podría tener un par de clases discutiéndolas. Por ejemplo, ¿qué opinamos de la importancia de la libertad? ¿Creen que es importante o no? Sí, licenciado, porque es la base de la sociedad humana. Al ser libres, nosotros tenemos también la decisión tanto de pertenecer como no de pertenecer. Asimismo, pues también tenemos la libertad de decidir si hacer o no hacer las cosas, ¿verdad? En dado caso, esto se vuelve fundamental a la hora de hablarlo en temas filosóficos porque nos da también, como bien dice la palabra, la libertad de pensar si esto tiene sentido o no. Y también, como nosotros como abogados, tenemos la libertad también de ejercer nuestra carrera, también como no hacerlo, o la libertad de elegir cualquier tipo de área. Entonces la libertad como tal viene siendo lo más importante tal vez que tiene el ser humano desde la concepción de la humanidad, por así decirlo. Es correcto. Vital. De hecho, nuestra Constitución pues empieza ahí con esos conceptos, pero la libertad es fantástica, necesaria. Miren, cuando se pierde la libertad, se pierde muchísimo. Es como perder la salud. Perder la salud casi lo pierde todo uno, pero cuando habla de libertad, por ejemplo, si ustedes van en este momento a Nicaragua, es penoso ustedes, penoso. No poder tener libertad de expresión, de abordar ciertos temas. Si ustedes van a Cuba, lamentable. Se habla de democracia, pero saber cómo la entienden, ¿verdad? Vayan a Venezuela, también, terrible. Van a Corea del Norte. Por cierto, una compañera de ustedes va a ir a Corea, pero la del Sur, si no entiendo, ¿verdad? Pero Corea del Norte va a ser terrible, ¿verdad? Son regímenes dictatoriales en donde no hay libertad. Es tremendo, o sea, el no valorar la libertad, pues, qué mal, qué mal. De igual manera, digamos, si hablamos de otro concepto dentro del marco del derecho, la justicia. ¿Qué decimos acá, digamos, como concepto tradicional? La justicia debe ser pronta y cumplida. Lo que quiere decir es que tiene que ser rápida y tiene que ser ejemplar, tiene que ser, digamos, aplicable a lo que corresponda. Pero una justicia no pronta y no cumplida no es justicia. Hay mucha gente que está presa. Los procedimientos son tan lentos, tan engorrosos, que nos hemos dado lujo a veces de tener a personas con 4 años bajo el concepto de prisión preventiva. A los 5 años sale libre. ¿Y quién va a pagar esos 4 años o esos 5 años de que perdió su libertad, su prestigio? ¿No? Porque si es culpable, bueno, alguien roba y se somete a las consecuencias. Si alguien comete un delito mayor, tiene que asumir las consecuencias. ¿Ah? Pero si no lo ha hecho, para eso está el principio de inocencia. Pero ¿será que necesitamos 4 o 5 años para probar la inocencia? Es como la ley de extinción de dominio. Fíjense que es una ley tan inconstitucional que ahí hay que demostrar la inocencia. Es contrario al principio, ¿no? Hay que demostrar que usted es inocente. Y la inocencia se presume, ¿verdad? Entonces, pero así somos. Otro aspecto es la igualdad. ¿Ustedes creen que todos somos iguales?
¿Creen ustedes que todos somos iguales? Ante la ley de Dios todos somos iguales. La diferencia es la capacidad de la preparación y el conocimiento para desenvolverse como profesional o como en una comunidad que a veces no saben leer ni escribir. Sí, es correcto. Como personas, evidentemente, ante Dios, obviamente, todos somos iguales. Todos merecemos respeto, independientemente de la condición. Eso es un hecho. Pero ya en el marco del derecho y en el marco de la ley, no somos iguales. Ya Platón lo dijo 450 años antes de Cristo, imagínense. Estamos hablando de 2500 y fracción. Iguales dentro de iguales y desiguales dentro de desiguales, ¿verdad? Entonces, sí es importante, digamos, tener claro esas categorías porque pueden confundirnos, ¿verdad? Por último, siempre en esos conceptos, el bien común. Es decir, el derecho lo que persigue es la libertad, la justicia, la igualdad y el bien común. Si nosotros tomásemos en cuenta esos aspectos del derecho y lo traducimos en ley, evidentemente tendrían que ser leyes justas, ¿verdad? No leyes injustas. Y nuestro sistema tiene muchas leyes injustas, ¿verdad? Entonces, son situaciones que se dan que también nos permite el reto de que en el momento en que uno ejerza algún poder o algún espacio, pueda hacerlo, ¿verdad? Yo sé que la doctrina es una cosa, la academia es otra, la realidad es distinta, ¿verdad? Pero no obstante tanta negatividad o tanta complicación, no tenemos que desanimarnos y nosotros en su momento, pues, ejercer y valorar lo que sabemos y aplicarlo, ¿verdad? Esa es la idea, hacia ahí vamos, ¿verdad? Para ir concluyendo, siempre en el marco de esas ideas, me permitís dejar aquí ahí en poder de ustedes dos definiciones de dos personajes históricos o de juristas que son de muchísima valía. Hart nos decía, desarrolla la idea de que los sistemas jurídicos están constituidos por diversas clases de normas, primarias y secundarias, cuya unión y estructura es precisamente la que distingue al derecho de otros sistemas normativos. Él nos habla de sistemas jurídicos, de normas primarias y normas secundarias. Entonces, esa es una forma de definir el derecho, ¿verdad? Pero él lo está definiendo bajo el punto de vista de normas, ¿verdad? Únicamente. Y aquí es donde vienen las contradicciones de otros especialistas, otros juristas, que contradicen en alguna medida. Y por eso es que se dice que ha costado o todavía no se ha definido 100% el derecho. Dworkin, por su parte, considera que el derecho no es solo un sistema de normas. Aquí hay una contradicción entre Dworkin y lo que dice Hart, ¿verdad? No es solo un sistema de normas, dice, sino de principios. Ya cuando agregamos normas y principios, ya estamos hablando de otro elemento. Y si a esto le agregamos, por ejemplo, instituciones, doctrina o jurisprudencia, nos vamos al otro lado de la cancha. Entonces él dice que, es decir, dice, cartas de triunfo social que son jerárquicamente superiores y por lo tanto se le da superioridad a los principios. Se imponen a otras demandas jurídicas, políticas o éticas con las que pudieran entrar en conflicto. Lo cual es cierto, ¿verdad? Cualquier definición, cada uno va a defender su postura y genera conflicto. Pero de eso se trata. Como es una cuestión académica y es de beneficio social, de eso se trata, de fluir las ideas y llegar a consensos, ¿verdad? De esa manera, el autor Ledesma concluye que el derecho se manifiesta como un todo multifuncional y complejo del que se advierten tres aspectos distintos y complementarios, a saber,
Sus dimensiones, dice, como hecho social, como norma jurídica y como valor. Aquí vamos a ir concluyendo, digamos, con la clase de hoy, con esos tres aspectos que son tan importantes. Como hecho social, porque el derecho es eso, la ley en sí es producto de los hechos, producto de la práctica, ¿verdad? La situación real es la que va dando las condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, en este momento hay un problema nacional que no sé ni por qué no se ha resuelto. Ojalá que la otra semana se resuelva, porque esto no puede seguir así. Es una vergüenza eso. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral constituido. Es una ley de rango constitucional. Y eso no es cuestionable. Ahí está. Ha tenido una historia muy interesante. Ha sido el garante de la expresión popular. Han sido los que han defendido, pues, el voto. Pero en este momento estamos en una situación compleja. Son 5 magistrados titulares y 5 suplentes. De los 5 magistrados titulares, hay 4 que están ligados a proceso. Y como consecuencia, no pueden asumir la titularidad. Obviamente, ellos gozan del derecho de inocencia. Ellos están acusados por la adquisición del TREP, que fue muy cuestionado. Ellos tienen sus elementos de defensa, pero en este momento ellos, por la misma condición que están pasando, no pueden ejercer su cargo. Y solo hay una magistrada titular en el tribunal. Pero para eso existen las suplencias. Hay 5 suplentes. Pero el suplente, según la ley, ejerce la titularidad al momento en que se le convoque. Y forma pleno y toma las decisiones de pleno, ¿verdad? Pero en este momento hay un problema, porque los 5 magistrados desde el principio definieron el periodo que ejercían como presidentes. Los 6 años que les corresponden se dividió en 5 y daba el equivalente a 1 año o 2 meses para ejercer más o menos la presidencia. En este momento le corresponde ejercer la presidencia a uno de los magistrados que está ligado a proceso. En consecuencia, no puede ejercerla. La ley es clara en el sentido de que para ser presidente del Tribunal Supremo Electoral tiene que ser magistrado titular y no hay nada que discutir. Eso dice la ley. Hay como 5 amparos ahí en proceso que no hay manera de que se diluciden. Hay un problema serio como país, ¿verdad? Y todo el mundo ahí como fresco, en Francia, no pasó nada. Y ahí está como Roma. Entonces, ¿a qué viene el comentario? De que es un problema real del país, que ojalá en los próximos días eso se dilucide y se resuelva, porque los magistrados suplentes no admiten que la magistrada actual titular sigue ejerciendo la presidencia porque ella ya venció su periodo, lo cual es cierto y ella está clarísima, que ella está, digamos, ya cumplió con su periodo, pero ella no puede abandonar el cargo. No puede dejar de estar en funciones porque es la única titular. Y la ley dice que el que tiene que ser presidente tiene que ser titular. Y si no, vean el artículo 127 de la ley que dice la forma en que eso puede irse superando el periodo. Ojalá que eso se resuelva en los próximos días, porque todos son profesionales, serios, conocedores del derecho, y que ojalá que la armonía llegue y retomen el control, digamos, de la institución, para que no se siga desgastando y dándole margen a perder el tiempo, porque al final viene otro periodo electoral y las instituciones tienen que seguir, ¿verdad? Pero ese es un problema real que existe en el país en este momento, ¿verdad? Que nunca se había dado. Es insólito, es insólito. Casi se queda eso sin titulares. Y el problema es que para que un suplente se convierta en titular, tiene que o renunciar un titular o ser condenado para que el Congreso, dentro de los suplentes, elija un nuevo titular. Antes que eso, no puede haber otro titular.
Así es así, ¿ah? Categórico, ¿ah? Pero a veces nos cuesta mucho entender. Cuando hablamos de hecho social, de norma jurídica y valor, aquí estamos hablando de un concepto que se llama tridimensionalidad. Quien planteó la teoría de la tridimensionalidad del derecho, fue el filósofo brasileño Miguel Reale. Su concepción de lo jurídico ha sido desarrollada y enriquecida por los autores Recasens Sitges y García Maínez. Vean, cuando hablamos acá de la tridimensionalidad, es sencillo, nos estamos refiriendo a lo social, a la norma y al valor. Estamos hablando de tres aspectos. A eso se refiere la tridimensionalidad. Y aquí póngale coco. Esta es pregunta de examen, ¿oye? Seguro. Lick, disculpe, ¿cuáles tres dijo? No me dio tiempo a apuntarlas. Lo social, la normativa y el valor. O sea, en una forma muy resumida. Cuando hablamos de la teoría de la tridimensionalidad, nos referimos a esos tres aspectos, ¿no? Entonces, y lo más importante aquí, o no lo más, pero no menos importante, es que esta concepción jurídica de este brasileño es avalada por Recasens Sitges. Si ustedes estudian a Recasens Sitges, es un gran jurista, y de García Maínez, pero no se diga, ¿va? ¿Alguien tiene el libro de García Maínez? Si no lo tienen, miren, yo les sugiero que lo adquieran. Es un libro muy didáctico, un personaje mexicano de la historia, que les voy a mostrar la página. Yo tengo acá en mi estudio un ejemplar. No es propaganda. Eduardo García Maínez. Si alguien va a México, ya son baratos los libros. La verdad que es una belleza eso. Quisiera llevar pisto suficiente para traerse una camioneta de libros. El problema es que el pasaje es barato, pero el costo del equipaje pues sí sube. Pero si pueden adquirir el libro de García Maínez, porque es doctrina, es introducción al derecho, y uno, aunque tenga un doctorado en derecho constitucional, estos principios no pueden abandonarse, ¿no? Entonces son importantes siempre. Entonces, lo importante es tomarlos en cuenta y profundizarlos. Para que ustedes tengan un poco más elementos de estudio, yo les hice llegar un resumen en donde se establece la concepción tridimensional del derecho. No vamos a entrar en este momento a hablar de los tres aspectos, pero la primera, que se dice fáctica, se refiere a lo social. La segunda, que es la normativa, y la tercera, que es la axiológica o la valorativa, que aquí se refiere a la filosofía, a la ética y a la lógica, pero por el tiempo no vamos a abordar el tema, pero se los dejo ahí para que ustedes analicen cada normativa que aplica a cada teoría, ¿verdad? Ya ustedes podrán profundizar. De hecho, por ejemplo, si hablan de digamos, dentro de la tridimensionalidad, la fáctica, que es la social, van a encontrar que parte de la norma que fortalece o consolida esa teoría está tomada en cuenta la sociología, la psicología, la antropología, la historia, la ciencia política y la economía, ¿verdad? Mientras que si nos vamos a la tercera dimensión, a la tercera acción valorativa, ahí encontramos filosofía, ética y lógica, que se refiere a los valores, ¿verdad? Y por último, o sea, les dejo este cuadro para efectos de estudio, porque sí me interesa que leemos una lectura súper breve a la definición a la que concluye Ledesma sobre el bagaje de estos conceptos que yo les estoy dando un resumen, ¿verdad? Yo obviamente, ustedes pueden profundizar. Si ustedes tienen la oportunidad de adquirir el libro de Introducción al Derecho de Mario L. Álvarez de Ledesma, pues ahí tienen para una buena entretención, un fin de semana no alcanza, pero
pero sí les va a ser de mucha utilidad. Definición, que también esta por favor la estudian un poco porque eventualmente no sería un tema, pero sí podría ser una pregunta de examen. Den una definición de derecho. A mí me interesa, digamos, que ustedes tengan en mente lo que persigue el derecho, la función del derecho y en qué consiste, digamos, no necesariamente las mismas palabras, pero que entendamos esa trascendencia del derecho. Hacia ahí va el mensaje. Definición. El derecho es un sistema normativo. Cuando hablamos de normativo ya estamos hablando de parte de la tridimensionalidad, de regulación de la conducta social. Ahí estamos hablando ya del primer elemento. Producido y garantizado es coactivamente. ¿Por qué coactivamente? Porque el derecho, ya hablando de Estado, de instituciones, ya hay poder, ya hay obligatoriedad del cumplimiento, ¿verdad? Por el poder político de una autoridad soberana. Y ahí estamos involucrando soberanía. Estamos involucrando autoridad que facilita y asegura la convivencia y la cooperación social, la paz social. Digamos, la autoridad tiene que velar por el orden. ¿Ah? Por eso es que se necesita, digamos, por ejemplo, un ministro de la Defensa o un ministro de Gobernación categórico, ¿ah? Con don de mando, con orden, con capacidad. No gente floja, ¿verdad? Gente que, gente que entienda, que facilita y asegura la convivencia y cooperación social, y cuya validez, o sea, aquí estamos hablando de obligatoriedad, está condicionada por los valores jurídicos y éticos. Aquí estamos hablando de la tercera dimensión, del tercer aspecto, la ética, los valores. Es decir, por una parte lo social, por otra parte la norma, por otra parte la ética, de los cuales, dice, es generador y portador respectivamente, en un momento y lugar histórico determinados. Esta es una definición que se concluye de todo el ordenamiento que hemos venido hablando y la vinculación que hay del derecho, cómo aterriza, cómo se puede, digamos, concatenar y cómo se hace, uniendo las partes, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, van a describir, digamos, un vehículo, tienen que tomar en cuenta el motor, la combustión, o sea, el combustible que va a utilizar, si es hidrógeno, si es un acumulador, si es combustible fósil, en fin. Tienen que tomar en cuenta el color, la estructura, digamos, los sillones, el tamaño, las ruedas, las funciones que tienen los accesorios. Entonces, ya cuando ustedes tienen los elementos, ustedes pueden definir, ¿verdad? Si, por ejemplo, van a definir, digamos, un bien inmueble, un edificio, tienen que tomar en cuenta el área, la ubicación, los niveles, el estilo arquitectónico, la funcionalidad, la ubicación. Entonces, ¿qué se necesita para definir? Tener los elementos. Ya teniendo los elementos, se arman, se define, pero porque ya tienen, digamos, de dónde partir. Pero no van a definir algo que no lo conozcan, ¿no? Entonces, eso es lo importante yo personalmente creo que es un valioso aporte de los doctrinarios o de los autores de esta teoría, porque siento que la tridimensionalidad nos permite, digamos, incorporar los diferentes aspectos que subyacen dentro del concepto de derecho, ¿verdad? Lo social, hablamos del bien común, la soberanía, y hablamos, cuando ya entramos a la ley, a la regla, a la norma, ¿verdad? Pero no la norma Palacio de la zona 1, sino que la norma legal jurídica, porque hay normas jurídicas, sociales y morales, que es diferente, ¿va? En algún momento vamos a hablar de normas, pero, y por último, los valores, la ética, los principios. Entonces, lo que permite esto es conjugar aspectos de mucha valía y que nos dan, digamos, ante todo, claridad.
lo importante aquí es no perderse en el corolario ahí o en el bagaje tan extenso, sino que ir al grano, ¿no? Extraer lo más concreto y aplicarlo. Un libro puede ser de 1000 páginas y a veces se define en una, ¿verdad? Porque el mensaje esencial está ahí. Entonces, espero que nos hayamos podido entender en este momento y que nos haya dejado algún beneficio esta clase, ¿verdad? ¿Algún comentario? Cero comentarios. Yo puedo entender. O se entendió todo o no entendieron nada. ¿Con qué me quedo? A veces lo que entendemos, licenciado, es subjetivo. Uno puede entender y no entender al mismo tiempo. Nos quedamos con que ahorita nos quedamos analizando todo el contenido que nos explicó, relacionarlo con el documento que estamos leyendo para poderlo entender y comprenderlo. Procesarlo, ¿no? Así es. Está bien. ¿Qué dice Leticia? Bien, pues deseo que nos permita, digamos, profundizar en ello. Buenas noches. Buenas noches.